Hola. Hoy vamos a examinar a fondo un tipo de documento que, bueno, a primera vista puede parecer un poco seco, ¿no? Un documento oficial, pero que a menudo esconde claves importantes sobre cómo funciona el Estado por dentro. Tenemos aquí un extracto de la Gaceta Oficial de Bolivia, concretamente el Decreto Presidencial número 5448, fechado el 21 de agosto de 2025. La idea hoy es desentrañar qué dice exactamente, por qué se emitió y, bueno, que nos cuenta sobre cómo funciona la administración boliviana en un caso real. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, lo primero que vemos es quién lo emite. Luis Alberto Arce Catacora, el presidente constitucional de Bolivia. Eso ya nos situó, claro, en la máxima instancia del Ejecutivo. Efectivamente. Y como suele pasar con estas normas, el propio decreto empieza justificándose buscando su base legal en la Constitución Política del Estado. En la parte de los considerandos, que es donde se exponen los motivos, pues se citan varios artículos clave de la Constitución. Primero mencionan el artículo 165, parágrafo I. Este básicamente define quién forma el órgano ejecutivo: presidente, vicepresidente y ministros. Vamos, el equipo de gobierno. Y luego se apoya en el artículo 172 en los puntos 4 y 22. Estos son importantes porque, bueno, detallan tareas específicas del presidente. El 4 dice que dirige la administración pública y coordina a los ministros. Y el 22, pues más directo, le da la facultad de nombrarlos. Lo interesante aquí es ver cómo la propia Constitución ya marca el campo de juego, ¿no? Define esas funciones esenciales del Ejecutivo. No es algo que se inventen, está ahí. Entiendo. La Constitución pone las reglas generales. Quién juega y qué puede hacer el capitán, digamos. Pero claro, para el día a día se necesitan reglas más específicas, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Y sobre todo, ¿qué pasa si falta alguien clave como un ministro? Parece que el decreto va de eso. Exacto. La Constitución es el marco grande, pero la operativa diaria necesita desarrollo. Y ahí es donde entra otra norma que citan. El Decreto Supremo número 4857 de enero de 2023. Este Decreto Supremo, por lo que parece, es el que define la estructura de ministerios del gobierno de Arce en ese momento. ¿Y qué dice ese decreto que sea importante para lo que estamos viendo? Pues mira, por un lado confirma en su artículo 13, parágrafo I, que existe un Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, establece formalmente que esa cartera existe en la estructura. Vale, existe el ministerio, pero la clave es si alguien se ausenta temporalmente. Justo. Ahí es donde se pone interesante la mecánica administrativa, como decías. El artículo 118, parágrafo primero, de ese mismo Decreto Supremo 4857 es crucial, porque establece de forma muy clara qué hacer cuando un ministro o ministra no está temporalmente. Ajá, aquí viene el procedimiento que nos interesa. Precisamente. Este artículo dice básicamente que si hay una ausencia temporal, el presidente designará a otro ministro o ministra para que asuma el cargo interinamente. Y ojo, lo hará mediante otro decreto presidencial, justo como este que tenemos delante. O sea, no solo se piensa en que alguien puede faltar, sino que ya está escrito cómo solucionarlo y quién tiene la autoridad para hacerlo. Es un plan B ya previsto. Tiene lógica, claro. Es como un protocolo para que el ministerio siga funcionando aunque el jefe no esté unos días. Asegura que no se pare nada importante. Exactamente esa es la idea, garantizar que la gestión pública no se detenga. Y este marco legal es el que se activa y da pie a este decreto 5448. Ahora ya podemos pasar de la teoría legal al caso práctico que lo provocó. Perfecto. ¿Y cuál fue esa situación concreta? Pues la situación es la ausencia temporal de la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa Lunda. El decreto lo dice claramente. De hecho, menciona hasta la comunicación oficial que lo inicia todo. Una nota interna, la GM-CS 1472025. En esa nota es la propia ministra Sosa la que avisa de que se va a ausentar y, bueno, siguiendo el procedimiento que acabamos de ver en el Decreto Supremo 4857, pide formalmente que nombren a alguien para sustituirla temporalmente. Entendido. O sea, que no es que el presidente actúe porque sí, sino que se sigue un cauce formal que empieza la propia ministra. ¿Y por qué se ausentaba? Pues por una misión oficial fuera de Bolivia, concretamente un viaje a Bogotá, en Colombia, programado entre el 21 y el 23 de agosto de 2025. El motivo del viaje, según el decreto, era doble.
Por un lado, participar en una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA. Y por otro lado, acompañar al propio presidente Arce a la 5ª reunión de presidentes de los países del Tratado de Cooperación Amazónica, el TCA. OTCA y TCA. Suena importante, ¿no? Sobre todo para un país como Bolivia, con tanta parte de su territorio en la Amazonía. Sin duda. Si lo conectamos un poco con el contexto general, participar en estos foros, como la OTCA y el TCA, pues subraya la importancia que Bolivia le da a la diplomacia en la región y a cooperar en temas clave como la gestión de la Amazonía, claro. La ausencia de la ministra no es por cualquier cosa, es por agenda diplomática de alto nivel, representando al país, vamos, que estaba trabajando. Queda claro el contexto. Tenemos la base legal, el procedimiento para ausencias y el motivo concreto. Un viaje oficial importante de la ministra de Exteriores. Vale, entonces, llegamos al meollo del decreto. ¿Qué decide el presidente Arce? Pues la decisión está clarísima, muy directa, en el artículo único del decreto. ¿Y qué dice ese artículo exactamente? Dice, y cito lo esencial, «Desígnese ministra interina de Relaciones Exteriores a la ciudadana Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia». Y añade la condición temporal clave, mientras dure la ausencia de la titular. Anda, Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia. O sea que eligen a otra ministra del gabinete que ya tiene un ministerio importante para que lleve también exteriores temporalmente. Correcto. La elección recae en la ministra de la Presidencia. No ponen a un viceministro ni a alguien de fuera, sino a una compañera del gabinete. Y se deja muy claro que es un interinato, solo mientras Celinda Sosa esté fuera. Esto es interesante. Por un lado se asegura que el ministerio sigue funcionando, como decíamos, no se queda sin cabeza. Pero por otro le dan doble trabajo, ¿no?, a la ministra de la Presidencia. Exacto. Es una solución que cumple la formalidad, pero que, implícitamente muestra mucha confianza en la capacidad de la ministra Prada para llevar las dos cosas a la vez, aunque sea solo por 3 días en este caso. La elección de quien hace el interinato nunca es casual, ¿sabes? Luego le damos una vuelta a eso. Pero antes decías que los detalles formales eran importantes. ¿Qué más nos cuenta el decreto sobre cómo se hizo oficial esto? Hay varias cosas formales. Primero, ¿dónde y cuándo se emite? En La Paz, en la Casa Grande del Pueblo, que es la sede del gobierno, el mismo día que empieza la ausencia de la ministra Sosa, el 21 de agosto de 2025. Esto sugiere que la administración fue bastante rápida, ¿no? Actuaron pronto para cubrir el puesto desde el minuto 1. ¿Y las firmas? ¿Quién lo firma? Lo firma, claro, el presidente Arce, que es quien tiene la facultad de nombrar. Pero, y esto es curioso, también lo firma la propia ministra designada como interina, Marianela Prada Tejada. Su firma se podría interpretar como que se da por enterada y que acepta formalmente esa carga extra de trabajo temporal. No solo una orden, ella participa formalmente en el acto. Es un detalle que refuerza la formalidad, sí. ¿Algo más sobre la publicación? Mencionaste la Gaceta Oficial al principio. Sí, y es clave. Al final del extracto que tenemos hay una nota sobre otro decreto supremo, el 690 de 2010. Este decreto más antiguo dice que todas las entidades públicas están obligadas a suscribirse a la Gaceta Oficial y por tanto a publicar ahí sus normas importantes. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Pues porque subraya que publicar en la Gaceta no es un mero trámite, es un requisito para que el decreto sea válido y conocido por todos. Para que tenga efectos legales y sea público, tiene que salir en la Gaceta. El hecho de que estemos viendo un extracto de ahí confirma que el proceso se completó, se decidió, se firmó el decreto y se publicó oficialmente. Es el canal que garantiza la transparencia y la seguridad jurídica. Entendido. O sea, el proceso completo incluye la decisión basada en ley y también su comunicación oficial y pública por el canal correcto. Bueno, creo que hemos desmenuzado bastante bien el documento. Si tuviéramos que resumir las ideas clave que sacamos de este análisis del decreto 5448, ¿cuáles serían? Yo diría que hay 4 puntos principales. Primero, que existe un marco legal claro, con su jerarquía, Constitución, decretos supremas, que permite y regula nombrar ministros interinos. O sea, hay un diseño institucional que piensa en estas cosas. Segundo, que se aplica ese marco a una situación real y justificada. La ministra de Exteriores se va de viaje oficial por un tema importante de diplomacia regional, la cooperación amazónica. Tercero, la decisión concreta del presidente, nombrar a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, como jefa interina de Exteriores,
Una elección que, como dijimos, tiene su miga. Y cuarto, que todo el proceso se hizo formalmente. Un decreto presidencial, emitido rápido, firmado por quienes debían y publicado en la Gaceta Oficial. Todo esto asegura la validez y la transparencia. En resumen, pinta una imagen de un procedimiento administrativo bastante ordenado. Parece un mecanismo bien engrasado, sí. Pero volvamos a la elección. La ministra de la Presidencia. Dijiste que no era una elección neutra. ¿Qué podemos intuir o qué preguntas nos genera ese nombramiento en particular? Exacto. Porque más allá de describir cómo se hizo, la pregunta de a quién eligen para cubrir la ausencia nos hace pensar un poco en cómo funcionan las cosas dentro del gobierno, ¿no? ¿Por qué la ministra de la Presidencia y no, qué sé yo, un viceministra de Exteriores o quizá otro ministro con un perfil más internacional? El decreto no da razones, pero podemos plantear algunas ideas. ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver, el Ministerio de la Presidencia suele ser como el centro neurálgico del gobierno, ¿no? El enlace directo con el presidente para muchos temas. Nombrar a su titular podría significar varias cosas. Quizás sea una señal de muchísima confianza del presidente Arce en Marianela Prada, tanto personal como política. O podría ser una forma de mantener un control muy directo y centralizado sobre la política exterior, incluso durante una ausencia corta. O quizá simplemente una cuestión de eficiencia, de quién creen que puede hacerlo mejor. También podría pensarse que la ministra de la Presidencia, como ya coordina muchas cosas, tiene una visión más global y puede asegurar mejor que todo siga coherente, lo interno y lo externo, aunque sea temporalmente. Quizás la ven como la persona con más capacidad de gestión para llevar dos carteras a la vez, aunque sea solo por unos días. Es interesante porque sugiere que la estructura formal, quién es ministro de qué, se mezcla con las redes de confianza, con lo personal, y con ideas sobre cómo gestionar el poder y la información dentro del gobierno. Justo. La elección del interino puede ser una pequeña pista sobre esas relaciones de poder, las prioridades políticas y cómo se conectan las distintas áreas. En este caso, sugiere una conexión fuerte entre el núcleo duro de presidencia y el Ministerio de Exteriores. Y más allá de a quién eligen, el simple hecho de necesitar un interino para un viaje de solo 3 días nos dice algo sobre lo intenso que es ser ministro. Podría leerse así, sí. Sugiere que la cartera de Exteriores se ve como tan crítica o con tanto movimiento que no puede quedarse sin un responsable formal ni 72 horas. Quizás hay decisiones diarias o temas de representación que no pueden esperar o que, según las normas o la práctica en Bolivia, no se pueden delegar tan fácilmente a un viceministro. Refleja la intensidad del día a día en algunas áreas del gobierno. Entonces, lo que parecía un simple trámite administrativo, cubrir una ausencia, en realidad nos abre una ventana a muchas cosas. La estructura legal, la importancia de la diplomacia regional, las dinámicas internas del gabinete, la confianza, la centralización y hasta la carga de trabajo ministerial. Exacto. Es un buen ejemplo de cómo un documento tan formal, si lo miras con un poco de contexto, te puede dar pistas sobre la cultura política y administrativa de un gobierno. No solo cuenta un hecho, sino que implica relaciones, prioridades, formas de funcionar. Fascinante. Ver cómo un texto tan formal y estructurado como un decreto puede dar pie a estas lecturas sobre cómo funciona el poder de verdad. Y como reflexión final, quizás, este análisis nos recuerda que es importante mirar un poco más allá de la superficie de los actos administrativos. Cada decisión, cada nombramiento, aunque sea temporal, puede estar cargado de significado sobre cómo se gobierna, quién manda o influye y qué es lo importante. Invita a pensar en la complejidad que hay detrás de la aparente sencillez de un decreto. ¿Qué otras decisiones administrativas que parecen rutinarias podrían estar revelando dinámicas parecidas si las mirásemos con esta misma atención? Una excelente pregunta para darle una vuelta. No dar por sentado lo administrativo y buscar las historias y las dinámicas que hay debajo. Con esa idea, cerramos nuestra exploración de hoy sobre este decreto presidencial boliviano. Ha sido interesante meterse en la letra pequeña de la administración. Hasta la próxima.